Que este mes sea de gran bendición para toda su familia. Sea un mes fructífero, un mes donde veamos la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Desde Fuego de Dios Ministerios les bendecimos, oramos por ustedes para que la presencia del Espíritu de Dios esté sobre su casa. Sabe de que Dios en su palabra siempre hace muchos ejemplos, analogías o parábolas para darnos a entender de una manera más amplia sus mensajes, lo que Él quiere comunicarnos a nosotros. Nuestro Dios es tan sobrenatural, Él es creativo, Él siempre está haciendo cosas diferentes. Y de eso queremos compartir hoy. ¿Cómo es que el Señor hace comparaciones con los árboles, con las plantas, con los frutos para con el hombre? Y el deseo de Dios es que todos nosotros seamos fructíferos en todo lo que emprendamos. Quiero que me acompañe al libro de Salmos. Mire qué bonito eso, inicio de mes. Vamos a ir al Salmo capítulo 1, versículo 1. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Verso 2. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Leí estos tres versículos en la versión traducción lenguaje actual. Considero de que ahí está un poco más explicado lo que queremos dar a conocer a ustedes. Llama la atención lo que el Señor empieza diciendo. Punto número 1. Dice que Dios va a bendecir a quienes no siguen malos consejos ni andan con malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Sabe que hoy en día hay personas por medio de redes sociales o en algunas manifestaciones tienden a sacar imágenes, a hacer obras de teatro burlándose de Dios. Dios no se agrada con esas personas. Tampoco se agrada, como acabamos de ver, con aquellas personas que siguen malos consejos. Pero dice en el verso 2, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre la estudian día y noche. Amar la palabra significa estudiarla. Amar la palabra significa lo que usted está haciendo en este momento, escuchar esa palabra para ser edificado en todo su ser. Pero termina diciendo en el versículo 3, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, ¿qué dice? Le sale bien. Mire qué bonito esto. Que todo lo que usted emprenda, que todo lo que realice, que todo lo que usted ejecute, que le salga bien. Todos anhelamos todo eso. Todos queremos todo ello, pero para eso se necesita amar a Dios. Para eso se necesitan los lineamientos que acabamos de ver. Apartarse de aquellas personas que dan malos consejos. Apartarse de aquellas malas compañías. Apartarse de los que se burlan de Dios. Ah, pero ¿qué dice? Hay que deleitarse en su palabra, meditar en su palabra día y noche.
Entonces Dios dice que nos compara como esos árboles. El Señor dice que no nos vamos a marchitar. Sabe que hoy en día hay personas que están marchitas hablando espiritualmente. Esas personas no tienen gozo, siempre andan molestas, andan enojados por cualquier cosa, buscan algún pretexto para altercar con alguien. Esas personas están marchitas, pero la persona que ama y confía en Dios, Dios promete que siempre van a dar mucho fruto y que todo lo que hacen, todo lo que emprendan, va a prosperar. Y de eso hemos titulado este mensaje, fructífero. Dios quiere que cuando usted empiece a trabajar en aquella empresa usted coloca su propio negocio o usted viene y va y hace su propia empresa, usted viene y está culminando una carrera universitaria, Dios quiere que eso que está emprendiendo sea fructífero y que todo le salga bien. De una manera similar a lo que dice en el libro de Salmos, por favor, vayamos a lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 17. Libro de Jeremías, capítulo 17, dice en el verso 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese mismo pasaje, el versículo 8, quiero que lo veamos en la nueva versión internacional. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Pero en la traducción lenguaje actual llama la atención como dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no le causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Aquí quiero que veamos un juego de palabras. Empieza diciendo en el pasaje, dice que sus raíces estarán junto a las corrientes de agua, estarán junto a los ríos. Yo no sé si usted ha visto aquellos árboles, llamémosle si quiere, de frutas. Me recuerdo que cuando estaba más pequeño, íbamos con unos amigos a unos lugares donde, de hecho, ahí pasa un río, pero a la orilla de ese río había como unos 4 o 5 árboles de mangos. Yo podía observar que la hoja de esos árboles siempre estaban verde, aunque en el lugar donde estábamos era caluroso, es parte de la costa, pero aún así en época calurosa, esos árboles, sus hojas siempre las mantenían muy verdes. Me recuerdo que cortábamos el fruto de esos árboles y disfrutábamos de esos mangos, lo disfrutábamos. Regularmente íbamos ahí porque aprovechábamos para bañarnos y jugar con los amigos dentro del agua. Pero siempre nos llamaba la atención ver aquellos racimos de mangos, ver a ese árbol cargado con esos frutos. Mire lo que dice acá la escritura, nos lleva a lo mismo.
dice que sus hojas en tiempo de calor siempre estará, que dice, verde. Llama la atención donde dice que en el año de sequía no se fatigará, en época de sequía no se angustia. Sabe que por esto que se ha estado pasando, que le llaman la pandemia, ha habido mucha sequía, ha habido crisis, han habido personas que se han desanimado, personas que eran fructíferas, pero sus hojas, en lugar de mantenerse verdes, se han marchitado. Por eso David, cuando se apartó de Dios por el pecado que cometió ahí con Betsabé, dice en el Salmo 51 que su verdor se volvió en sequedad. Esa su fuerza, eso que le daba a él esa fortaleza para ir adelante, para ser un gran guerrero, se perdió con él. Él mismo decía que el gozo del Señor se había apartado de su vida. Vuelvo a leer el versículo 8 en la versión traducción lenguaje actual. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. La pregunta es, la visión, esos objetivos, esos planes que usted tiene, ¿hacia dónde usted los extiende? Es que dependiendo dónde esté su raíz, todo ese árbol, dependiendo dónde está su corazón, todo su ser, dependiendo en quién está confiando, todo lo que usted haga, de esa misma manera recibirá esa recompensa. Por eso, la raíz de cada uno de nosotros siempre tiene que estar enfocada buscando esas corrientes de agua. Por eso mi Jesús le dijo a aquella samaritana cuando le dijo, dame un vaso con agua. Y empieza una conversación. Y Jesús le dice, si supieras quién es el que te está pidiendo esa agua. Él luego añade y le dice, cuando bebieras de esta agua, nunca más tendrás sed. Sabe que esa agua que Jesús promete es su presencia. Por eso dice que en nuestro interior corren ríos de agua viva. Nuestra raíz tiene que buscar esa agua, tiene que buscar esa unción, tiene que buscar ese poder que solo se encuentra en Jesucristo. Si la raíz, si nuestro corazón está conectado con esa fuente de agua, no nos preocupemos. Nuestras hojas, en otras palabras, la actividad que realicemos siempre va a estar verde, siempre va a estar con ese ímpetu, con esa fuerza para seguir adelante. Pero ¿qué puede pasar en el camino? Dice que, estoy leyendo la traducción lenguaje actual, el calor no les causa ningún daño. ¿Sabe que mucha gente en época de verano se desmayan por lo fuerte del calor? No recomiendan hacer deporte en horas del mediodía, por decirle algo, de 10 a 3 de la tarde, porque es muy fuerte el calor. Pero Dios, ¿qué dice? Si ustedes permanecen en mí, si yo estoy regando siempre su ser con mi unción, ese calor no le va a afectar. En otras palabras, cualquier crisis, cualquier aflicción, cualquier desánimo, cualquier mala noticia, cualquier situación que pueda pasar en el entorno, no le va a afectar. ¿Por qué? Porque usted está lleno del poder de Dios. Llama mucho la atención al decir lo siguiente, y todo el año dan fruto. Dios nos ha llamado para ser fructíferos. Dios nos ha llamado para hacer bendición y que bendigamos a mucha gente.
le hago esta pregunta. ¿Es usted fructífero? ¿Está dando buen fruto? ¿O está dando fruto solo por temporadas? Hace poco le decía ahí al grupo de intercesión, acá de Fuego de Dios Ministerios, que con todo respeto digo esto, hay personas que esperan su bendición, esperan dar ese fruto por temporadas. Por ejemplo, algunos dicen, no, no, es que el mes de enero nosotros lo aprovechamos porque en ese mes es donde vendemos todos nuestros artículos. Otros dicen, es para nosotros es el mes de febrero porque se celebra el Día del Cariño y nuestras ventas se disparan hacia arriba. Otros dicen que es en marzo, en época de verano, cuando hay mucho calor, y así cada quien enumera un mes. Con todo respeto, eso es antibíblico, porque la persona tiene su mirada en un mes determinado y que en ese mes Dios los va a bendecir como ellos quieren. ¿Qué dice la Escritura? Le vuelvo a leer este párrafo, versículo 8, en la traducción lenguaje actual. Sus hojas siempre están verdes y que dice, y todo el año dan fruto. Dice todo el año. Eso significa que cada mes, los 12 meses que tiene el año, vamos a dar buen fruto, vamos a ser fructíferos. No se va a estar esperanzado a determinado mes. Si la persona piensa en determinado mes, bueno, Dios da libre albedrío, pero ¿qué va a suceder? Solo en ese mes va a ser bendecido. Es la persona quien limita la bendición de Dios. Vuelvo a repetir, es la persona quien limita la bendición de Dios. Dios dice acá en su palabra que Él quiere bendecirnos que los 365 días del año, los 12 meses que tiene cada año. En otras palabras, cada día Dios quiere que fructifiquemos. Dios quiere que recibamos mucha bendición y que con base en esa bendición nosotros seamos bendición para mucha gente. Si usted estaba esperanzado solo en un mes, yo le recomiendo, yo le aconsejo, ya no piense solo en ese mes. Dios no quiere bendecirle solo en el mes de diciembre. Dios quiere bendecirle todos los meses. Dios no quiere bendecirle solo en el mes de julio. Dios quiere bendecirle todos los meses. Ya va a depender de usted si aplica esta palabra o entra a un conformismo y se queda solo con una bendición. Ahora, en el libro de Juan, Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Versículo 4. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. ¿Sabe? El denominador común es estar cerca de esa fuente de bendición. Gracias a Dios por la inteligencia que Dios da al ser humano. Gracias a Dios por esa sabiduría que Él extiende a las personas. Pero recordemos que hay sabiduría divina y hay sabiduría humana. La sabiduría divina es aquella que siempre va a ir enfocada para agradar a Dios. La sabiduría humanística es aquella sabiduría donde la persona se va a sentir autosuficiente, donde la persona va a decir, yo tengo aquel negocio, abrí aquella empresa, viajo a muchos países, tengo mucho dinero porque me he preparado, soy capaz para realizarlo, soy muy inteligente
y me ha costado lo que tengo. Esa es una sabiduría humanística, materialista, que piensan que lo que tiene es por sus propios medios. La Biblia dice que eso es erróneo, pero ¿qué recomienda la Escritura? Dice en el verso 4: del mismo modo ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Así como las uvas no pueden estar, sus ramas tienen que estar siempre pegadas a ese árbol. Si esa rama no está pegada a esa fuente de vida, definitivamente se va a marchitar. Definitivamente no va a dar ese fruto esperado. Nosotros dependemos totalmente de Jehová de los ejércitos. Nosotros, nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestra fuerza, nuestra vida, la tenemos puesta en Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, nada podemos hacer si Dios no está con nosotros. Razón tuvo Pedro cuando le dice a mi Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Pedro le estaba diciendo a Jesús: Jesús, si yo me aparto de ti, yo me muero. Tú eres vida, tú eres salud, tú eres prosperidad, tú eres protección. Eso es lo que nosotros también tenemos que poner en práctica, que apartado de Dios, como dice la Escritura, nada podemos hacer. Una vez más, por favor, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Aquí hay una palabra recíproca. Jesús dijo: si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ahí sí que, como decimos, al gusto del cliente, Dios no va a forzar a nadie para que esté con él. Es voluntario, depende de la persona. Ah, pero que sigue diciendo: ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Enfatiza esa palabra en el versículo 5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Podemos ver que el versículo 4 y versículo 5 son parecidos. En el verso 4 habla específicamente de las uvas, de la rama, tienen que estar pegados a ese árbol. Pero ya en el verso 5 ya hace referencia del discípulo, de las personas. Todos estos pasajes están en la traducción lenguaje actual. Estamos utilizando esta versión. Como dije al inicio, llama mucho la atención lo que Jesús vuelve a repetir. Dice que el discípulo que se mantiene unido a mí. La pregunta es, Jesús promete: yo voy a estar unido a ustedes, pero si ustedes están unidos a mí. Pero luego vuelve a agregar: es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Aquí lo dice de una manera más fuerte: si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Sabe que hay personas que con su propia fuerza pretenden hacer cosas y quizá lo logran, pero ¿de qué le vale a la persona ser fructífera, ser bendecida, alcanzar sus metas si pierde su alma? Por eso dice la Biblia: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo, pero si pierde su alma? Definitivamente, en esa bendición, en ese logro, no está Jesús. ¿Por qué? Porque no están
unidos a Él. Es que la bendición de Jehová es la que enriquece. Dios, cuando da esa bendición, da el poder para disfrutarla, da el poder para gozarla, da ese poder para que haya mucha salud, para que se pueda hacer de una manera como Él quiere que nosotros la empleemos. Pero la base es permanecer unidos a Jesús. Hay personas que se apartan de Jesús. ¿Sabe que en este tiempo algunos se han apartado de la presencia de Dios? Algunos por el trabajo, otros por las redes sociales, otros por el estudio. ¿Y cuán mayor excusa pueden dar? ¿Sabe? Si Dios es fuente de vida, si Dios todos los días en su bondad nos da vida, nos da salud, ¿cómo es que nosotros no vamos a estar unidos a Él? Por eso es de que algunas personas se marchitan. Por eso es de que vienen algunos desánimos. Por eso vienen cambios de carácter en la persona. Vienen cambios temperamentales. Un día están alegres y otro día están molestos. Son bipolares, por así decirle, porque no permanecen unidos al Señor. Jesús es fuente de vida y Él mismo dice, si ustedes no permanecen unidos a mí, no podrán hacer nada. Y nada es nada. Sigue diciendo en el siguiente versículo, al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Mire qué advertencia la que hace nuestro Señor Jesús. Es que somos como esos árboles. Tenemos que ser fructíferos, pero tenemos que permanecer a la ribera del río, en esas corrientes de agua. Esa agua es la fuente de vida que nos da Jesucristo. Es que sin Dios no tenemos absolutamente ninguna oportunidad de ser fructíferos como lo hemos deseado ser. ¿Sabe? Mi Jesús es tan generoso, tan bueno, que deja plasmado estos consejos en esta escritura para que nosotros lo pongamos en práctica. ¿Qué dice? Que la persona que no se mantiene unido a Jesús le va a pasar lo mismo que aquellas ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se seca, le prenden fuego. En alguna oportunidad usted, quizá en su jardín o tiene algún terreno, ha plantado quizá algún árbol de frutas y usted ha visto que lo ha abonado, lo ha cuidado y ese árbol, en lugar de florecer, se está marchitando. Y aunque usted lo cuidó, ¿qué es lo que pasa? Está ocupando un espacio en ese lugar. Entonces lo que queda, poco a poco empieza usted a cortar esas ramas que están secas. Y esas ramas que están secas vuelve a florecer, pero no dan fruto. Llega el momento donde usted tiene que cortar ese árbol. Dios quiere que nosotros estemos plantados a la orilla del río, en la ribera de esas corrientes, para que nosotros no nos sequemos. Que, como acabo de mencionar, podrá venir alguna aflicción, pero esa aflicción se tiene que ir huyendo. Podrá venir alguna tristeza, esa tristeza se tiene que ir huyendo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor está en nosotros. Tenemos ese verdor. Sabemos de que no pasará ningún mes sin que nosotros demos buen fruto. Sabemos que ninguna semana pasará sin que seamos bendecidos de una manera sobrenatural por nuestro Señor, porque Él ha prometido, si ustedes permanecen unidos a mí y yo con ustedes, van a ser fructíferos. Quiero terminar con este pasaje. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pida. Mire qué bonito.
Dice, si ustedes permanecen unidos a mí, pero aquí hay otra palabra, y obedecen. Al ser humano de por sí le cuesta obedecer a Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué tantos años de esclavitud en Egipto? Por no obedecer a Dios. Luego que fueron rescatados, Dios colocaba jueces tiempo con tiempo. ¿Por qué? Por no obedecer a Dios. Ellos decían que amaban a Dios, pero con sus actos, con sus obras, decían todo lo contrario. Por eso mi Jesús dice en su palabra, este pueblo de labios me honra. Otra versión dice, este pueblo dice amarme con su boca, pero con sus actos, con lo que hacen, dicen todo lo contrario. En otras palabras, su corazón está lejos de mí. Tenemos que permanecer unidos al Señor, pero hay que obedecerle. Obedecerle en todo tiempo y en todo momento. Mire lo que Él promete. Si ustedes permanecen unidos a mí y me obedecen, dice una versión, pidan todo lo que quieran y será hecho. Me gusta esto. Pidan lo que necesitan. Pidan lo que nunca han tenido. Pidan lo que siempre han deseado. Y por estar unidos a mí y yo a vosotros y obedecerme, yo prometo darle lo que me están pidiendo. Le hago una pregunta. ¿Qué es lo que le está pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que por muchos años usted ha anhelado, ha deseado, ha soñado y no lo ha tenido? Aquí está la clave. Mire, está fácil. Si usted permanece unido a Jesús y Jesús permanece unido a usted y pone en práctica lo que Él dice, pida todo lo que quiera y Dios se lo va a dar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Esta es una promesa del Altísimo. Esta es una promesa del Hijo de Dios. Esta es una promesa del ungido del Todopoderoso. Jesús promete que todo aquel que le obedece, que todo aquel que le ame, que todo aquel que permanezca con Él, Él le dice, pidan lo que quieran y yo se lo voy a dar. Necesita salud, necesita finanzas prosperadas, necesita que su empresa se vaya hacia arriba, necesita graduarse académicamente, necesita que haya paz en su matrimonio, necesita que sus hijos se vuelvan con usted, necesita que en su familia siempre sea la presencia de Dios. La base es permanezca unido a Dios. Dejo esto en sus corazones. Vale la pena permanecer unido a Jesús. Si usted lo hace, yo le aseguro, conforme a la palabra de mi Dios, que Él le va a recompensar. Bendecimos su vida. Declaro sobre usted, sobre su casa, que usted es una familia fructífera, que usted es una familia productiva, que usted es una familia que avanza, que usted es una familia que le pertenece a Dios, que usted y su casa están unidos a Jesucristo y le obedece. Por lo tanto, todo lo que pidan, Él se los va a dar. Les bendecimos y seguimos orando por usted.